Bueno, antes de seguir voy a presentar, por supuesto, a la invitada. Ella fue superintendenta de Seguridad Social, fue ministra en el gobierno de Frei, también de Lagos, y últimamente, la última vez fue ministra secretaria de la Presidencia de Michelle Bachelet en el segundo gobierno. Además es obviamente abogada, senadora actualmente en su segundo periodo, fue presidenta también del Senado. O sea, tiene bastante currículum y yo creo que la mayoría de ustedes obviamente la conocen muy bien, y lo más importante es que ahora la escuchemos. Adelante, estimada Jimena Rincón González. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todas y a todos. Perdón la hora. Bueno, yo quiero agradecerles esta invitación. Ustedes saben que el día 4 de septiembre vamos a tener que ir todos y todas a votar en un acto que es obligatorio. Para mí, que estoy votando desde el año 88, esa fue mi primera votación, es la primera vez que es obligatorio. Porque antes era inscripción voluntaria y voto obligatorio, ¿no es cierto? Y después pasamos a la inscripción automática y voto obligatorio. Perdón, inscripción automática y voto voluntario. O sea, están todos inscritos hoy día, pero si no quieren votar, no votan. Y en esta oportunidad están todos los mayores de 18 años inscritos, habilitados para votar, y si no van a votar hay una sanción pecuniaria que puede llegar hasta casi los 180.000 pesos. Eso como dato, por si alguien le da lata levantarse ese día y lo superan las convicciones, bueno, tiene que prepararse porque va a tener que tener un muy buen justificativo para sacarse esa multa. No les voy a contar la historia, pero llegamos a este minuto en nuestro país después de un proceso largo. Yo soy de las que no solo hice campaña por el apruebo, sino que convencí a mucha gente de que era importante ir a votar apruebo en el plebiscito de entrada. Y como muchos, como el 78% de los que votó en ese plebiscito de octubre del 2021, queríamos, obviamente, cerrar de una vez por todas el capítulo constitucional en Chile y que tuviéramos de una vez por todas un texto, como los españoles, como los alemanes, que nos hiciera sentirnos orgullosos de nuestra Carta Magna, de nuestra Carta Fundamental, para resolver diferencias y para tener claro el marco dentro del cual nos movíamos. Lamentablemente, el núcleo de los que decidió, el núcleo duro de los que decidió el texto, porque no son todos, pero son los que finalmente hicieron lo que hoy día tenemos que votar, se dejó llevar por la pasión, la revancha, el enojo, la rabia, y escribió un texto que nos hace pasar de un texto de un lado, a pesar de todas las modificaciones, no voy a meterme en esas honduras porque no estamos votando eso este 4 de septiembre, a un texto que impone el otro lado. O sea, lo que para mí era un argumento poderoso de iniciar este proceso y era por fin terminar con la imposición de un sector al resto, al final me pone en la disyuntiva de tener que votar un texto que me impone el otro lado del país. Y a mí no me parece. No me parece que sea justo, ni sano, ni bueno, porque la norma constitucional, la norma base de la convivencia de un país, tiene que ser una norma que nos reúna a la mayor cantidad de personas posibles. Y por eso es tan importante este plebiscito de salida. Hay muchos en mi partido, en la Democracia Cristiana, que durante esta campaña han usado la imagen de Eduardo Frei Montalva y su discurso en el Caupolicán. Pero lo pasan hasta una parte nomás. Se les olvida la otra parte en la que él decía que, además de tener un proceso de asamblea constituyente, él decía que había que plebiscitar lo que esa asamblea dijera. Porque don Eduardo era muy sabio. Yo no lo conocí, sabía quién era, por cierto, pero yo nací en la segunda mitad de su gobierno. Pero sí lo he leído, lo sigo por lo que significó para nuestra patria. Y cuando él dijo eso, él sabía que esto podía pasar. Él sabía que no porque se hiciera en un proceso democrático necesariamente íbamos a tener un buen resultado. Y bueno, eso es lo que nos pasa hoy día. ¿El proceso es legítimo? Sí, es legítimo. ¿El proceso es democrático? Sí, es democrático. ¿El proceso fue relativamente transparente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las discusiones, todo lo que vimos nosotros? Sí. Pero eso no significa que el resultado sea bueno.
Y por eso, y ahí yo coincido con el presidente Gabriel Boric, es legítimo votar apruebo, votar rechazo. Y yo, después de haber estudiado el texto, revisado el texto, por cierto hay cosas que se me han pasado, porque no solo me he dedicado a eso, sino que además a mi función de legisladora, de estar en comisiones, en leyes, en el recorrer mi territorio, sino que también he hecho otras cosas que tenemos que hacer los seres humanos, ¿no es cierto? Pero me lo he leído casi íntegramente. Y cuando leo las partes más importantes del texto, mi conclusión una y otra vez es que es un mal texto. Y voy a ocupar un ejemplo para poder graficar por qué es un mal texto. Hoy día todos nos hemos sorprendido por fin con la noticia que muchos y muchas esperábamos desde hace mucho tiempo en Chile, y era que detuvieran por fin a Héctor Yaitul, ¿no es cierto? Una persona que da entrevistas, hace seminarios, se pasea por todo el país diciendo, entre otras cosas, que el robo de madera es necesario para comprar fierros y tiros. Esa fue su expresión. Un hombre que dice, en lo último que le leí, creo que fue ayer, que robar madera es una herramienta casi de economía social y de redistribución de riqueza, o sea, el Robin Hood de Chile. La verdad es que no es una persona que merezca un trato distinto al que tendría cualquier delincuente en Chile. Y sin embargo, si uno mira el texto constitucional que nos propone la Convención aprobar, uno se encuentra con dos hechos que son bien relevantes. Primero, que si no hubiésemos tenido estado de emergencia en la Araucanía, quizás no lo hubiesen detenido. Y la Constitución no permite, la que nos proponen, que exista estado de emergencia constitucional para enfrentar las situaciones de orden público. El presidente Gabriel Boric, mientras fue diputado, votó en contra una y otra vez las renovaciones que pedía el presidente anterior. Yo siempre me abstuve, salvo una vez que se iba a perder y concurrí con mi voto, y me abstuve. ¿Por qué? Porque dije, esto es una decisión del presidente y si él la quiere tomar, que la tome. Yo no me voy a oponer. Y de hecho, cuando casi se perdió, yo di mi voto yo era presidenta del Senado, para que se pudiera aprobar. Y en el caso de este gobierno, que han insistido en renovarlo, yo los he acompañado para que lo hagan. Pero el presidente, mientras fue diputado, votó en contra. El presidente, que se ha transformado en el jefe de campaña de este texto, avala que el texto no tenga esta herramienta y el presidente lo usa. Bueno, si él estuviera siendo presidente, es que más que darse vuelta, es ser contradictorio con lo que tú dices, porque usas una herramienta que no quieres y que no defiendes. Y cuando uno mira lo que pasó con Yaitul, bueno, sin esa herramienta, él seguiría libre. Y además, y este es el segundo hecho grave para ejemplificar por qué es importante esto, hay un artículo en la Constitución, gracias Mauro, dice: cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derecho humano de los que Chile es parte. O sea, el señor Yaitul hoy día probablemente habría que preguntarle a los tribunales indígenas cuál es el procedimiento para proceder contra él. O sea, lo que hoy día estamos viviendo en el nuevo texto constitucional sería imposible. Primero, porque no tendríamos estado de emergencia en la Araucanía, donde el fiscal procedió y se procedió a su detención. Y segundo, porque tendría un tratamiento de acuerdo a uno de los sistemas de justicia que tendría el país. El país va a tener sistemas de justicia. Se acaba la igualdad ante la ley y van a haber tantos sistemas como pueblos o naciones estén reconocidos en Chile. Ese es un solo ejemplo de por qué esta es una mala propuesta. Puedo agregar más. Puedo decirles que a mí me encanta la definición de esta propuesta que dice Chile es un Estado social y democrático de derechos. Nadie podría estar en contra, es lo más parecido al Estado alemán de bienestar social. Pero luego agrega un sinnúmero de descripciones, artículos, requisitos que hacen que esto sea una promesa muy bonita, que no se puede materializar. En materia de derechos sociales se acaban muchas libertades y por lo tanto van a estar obviamente en riesgo una serie de cosas que hoy día teníamos por ciertas que no van a ser posibles.
Y no solo son contradictorias con lo que la ciudadanía pedía, que era que tuviéramos más dignidad en nuestro país, sino que además, como decía un poeta, vamos a insuflar en el pueblo, en la ciudadanía, un anhelo y una esperanza que no va a llegar, porque no va a ser posible dar atención oportuna de salud, no va a ser posible llegar a cada rincón de nuestro país con buena educación, porque se va a discriminar si estudias en una universidad estatal de una que no es estatal, aunque se le reconozca que tiene un fuerte componente público. ¿Por qué? Porque la Constitución dice en esta propuesta que el financiamiento va a ser para las universidades estatales. Las otras van a tener financiamiento solo en la docencia, pero no van a tener financiamiento para innovación, para desarrollo social, para inserción en la sociedad. O sea, hay una discriminación. Y mi pregunta es, ¿por qué discriminamos si la educación tiene que llegarles a todas y a todos nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes en el país en igualdad de condiciones? ¿Es acaso quien la imparte el que determina si tiene o no tiene financiamiento? ¿O es el joven que demanda una oportunidad el que tiene que recibir esa herramienta? Y así yo les podría seguir hablando del tema de la vivienda en los proyectos sociales, no en la propiedad que uno se compra, sino que en los proyectos sociales. Les podría hablar de cómo este texto defiende los derechos de los seres sintientes, los animales, pero no de los que están por nacer. Un texto que hace diferencias y que al final del día nos termina enfrentando. Yo he sido demócrata cristiana desde los 14 años. Y créanme que para mí, estar hoy día en la posición que estoy es tremendamente difícil. Pero cuando uno renuncia a las cosas en las que cree, se traiciona a uno mismo. Y por lo tanto, con el senador que ustedes tienen, el senador Walker, tomamos la definición hace 4 meses atrás de que íbamos a dar esta pelea, aunque nos costara incluso la expulsión del partido. ¿Por qué? Porque estamos jugando con el destino del país. No estamos aprobando un programa de gobierno, aunque la verdad es que se parece mucho a eso, esta propuesta. No estamos eligiendo un candidato o una candidata. Estamos definiendo cuál es el marco jurídico dentro del cual nos queremos mover los 30, 40, 50 años que vienen. España en el año 78, saliendo de la dictadura de Franco, hizo un proceso constituyente que significó que se plebiscitara un texto en el país, votó casi el 70% de los españoles, y ese texto se aprobó con el 92% del respaldo. Hasta el día de hoy no lo han cambiado. Los alemanes, posguerra, escriben una norma que dijeron va a ser transitoria para que nos organicemos y salgamos adelante después de la guerra. Ustedes saben las condiciones en que quedó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese texto transitorio ya cumplió 60 años. Y ha logrado unir y unificar a la Alemania que hoy día vemos como un ejemplo de desarrollo en el mundo y al que yo al menos creo que debiéramos acercarnos. Entonces, nos quedan pocos días, nos queda nada, un poco más de una semana. Y creo que todos los esfuerzos que uno puede hacer para hablar con no solo familiares, sino que los amigos, las personas con las que trabajamos son importantes. Yo quiero y sigo convencida de que Chile merece un texto nuevo. Y estoy convencida porque pese a todos los cambios que les hemos hecho al texto vigente, que el presidente Lagos con mucha razón dice no es la del 80, es la del 2005, tiene aún temas pendientes. Piensen que después de 42 años logramos recién rebajar los quórums para hacer reformas constitucionales con un proyecto que presentamos junto al senador Walker, Flores y Araya. Pero no es suficiente, hay que hacer otras cosas. Tenemos que reconocer que en nuestro país hay pueblos originarios y ellos tienen que estar dentro del texto constitucional, reconocidos como parte del país, pero no dividir al país en muchas naciones. Tenemos que avanzar hacia un catálogo de derechos sociales que nos haga sentirnos orgullosos y que genere oportunidades y promesa que pueda ser cumplida para todas y todos. Y eso supone, obviamente, no solo establecerlo, sino que además darle una herramienta para cuando ese derecho no se cumpla, que es el recurso de protección que este texto borra. Necesitamos entender que el país lo generamos entre todas y entre todos, para los que somos de regiones, y aquí la mayoría debe ser de aquí o se vino a vivir acá,
no podemos seguir concentrando económica, política y socialmente en Santiago. Eso no nos hace bien, nos destruye. No genera oportunidades ni igualdades que son necesarias en salud, en educación, en infraestructura, en conectividad. Esas cosas, lamentablemente, este texto no las garantiza. Y termino con esto. Hay una columna que escribió un abogado constitucionalista hace un tiempo atrás en el Mercurio, que decía, en resumen, que no basta con que nosotros consignemos en los textos las cosas que vamos a hacer. Y que había dos ejemplos para revisar aquello. La Constitución del año 1980 en nuestro país garantizaba el derecho a la libre expresión. No les voy a contar lo que pasaba en aquellos años. La Constitución de Venezuela consagra los derechos de salud, de educación, de vivienda, de emprendimiento, y hay 6 millones y tanto de venezolanos fuera. Y cuando uno le pregunta a un venezolano aquí en Chile, que se vino porque allá no ha tenido oportunidades, ¿qué pasa si se enferman en Venezuela? Ellos te responden que enfermarse es un privilegio, porque si te tienes que operar e internar en un hospital, tienes que llevar tu gasa, tu alcohol y todo lo necesario para que el médico te pueda operar. Y el derecho a la salud está garantizado en la Constitución venezolana. Entonces, no basta con escribir las cosas en un papel. Y no basta con escribir cualquier cosa en un papel, porque las palabras tienen significado. Y lo que nos proponen en este texto, desde el punto de vista de régimen político, no existe en ninguna parte del mundo, es un experimento, y yo, en el siglo XXI, cuando vemos democracias consolidadas en el mundo, no quiero ser un experimento. Quiero tratar de ser una buena copia de aquellas cosas que se hacen bien. Muchas gracias. De amarillo, del PDG, un abrazo. Hoy día justo andaba amarillo. Pero no, a pesar de que los DC siempre nos dicen que somos amarillos, pero bueno. A lo que me dice, lo que pregunta Patricia, sobre cómo enfrentamos la situación a partir del 5, ¿no? Después del 4, y que es un poco lo que plantea Cristian, Francisco, y no alcancé a anotar tu nombre. Ruth. A ver, miren, yo creo que podríamos habernos quedado inmovilizados en la norma del 142 que dice que si gana el apruebo hay que empezar a aplicar este texto. Yo no sé si lo han visto ustedes, lo que significa eso, además de los decretos que va a poder dictar el presidente, porque las facultades que se le dan son completas. O si gana el rechazo, nos quedamos tal como está y no nos movemos. Y eso significaba que muchos como yo simplemente hubiésemos dicho, ¿saben? Frente a un país tan polarizado como ese, yo me quedo en mi casa. Y creo que uno tiene que tener la capacidad y la sabiduría de moverse de las posiciones rígidas en las que de repente nos tratan de imponer. En Chile tenemos hoy día 3 grupos. Voy a ser simple para explicarlo. El de los que no quieren que nada cambie y que se quede todo tal cual. No voy a decir quiénes son. El de los que quieren deconstruir todo y destruir todo para cambiar todo, ¿ya? Donde están los otros. Y después una inmensa gama de personas de distintas tendencias, colores, que son más bien demócratas y que creen en la democracia, en la participación, en la capacidad de ponernos de acuerdo, que quieren construir un nuevo texto, pero no este que nos proponen. Entonces, claro, efectivamente, si gana el rechazo no hagamos nada, vámonos para la casa, aquí no ha pasado nada, lo del 19 de octubre del 2019 no pasó, y todos nosotros sabemos qué pasó, ¿ya? Yo estaba en Santiago porque tenía sesión, me había llegado el Maule, y Santiago estaba incendiado. Y también Talca estaba incendiado y Concepción estaba incendiado, no sé cómo fue acá. Pero fue terrible. Y ese 15 de noviembre, 14 en la tarde, me demoré en un trayecto que hago habitualmente en 20 minutos al ex Congreso Nacional, me demoré casi 2 horas. Pasando por barricadas, por disparos, por incendios, por fuego. Y llegamos al ex Congreso y me acompañó mi marido, y había gente afuera
que está en las entradas de la puerta del Senado con una guitarra, con velitas prendidas, esperando. Y yo entré y bueno, estaba construyéndose ese acuerdo. Acuerdo al que, acuérdense, desde fuera el Partido Comunista decía están cocinando de espalda a la ciudadanía y todas esas cosas, lo que le dijeron los partidarios del presidente, en esa época diputado, nos acordamos todos, ¿no es cierto? Y finalmente se firma ese acuerdo que lo único que hace es decir, tenemos un camino. Probablemente si volviéramos atrás hay cosas que no volveríamos a hacer. El acuerdo sí, pero no permitiríamos que los independientes pudieran ser candidatos sin mostrar quiénes son. Muchos hacen broma hoy día y dicen que la gente votó por el dinosaurio, pero no por el que estaba adentro. ¿Ya? Y es porque, claro, la gente no sabía por quién estaba votando. Votaba por los independientes porque no eran políticos. Se sonaba como, estos gallos son confiables. Y terminamos con el pelado Bade, con la Pikachu, que dijo después yo no sabía lo que iba, con el dinosaurio, con el Plurichile, con el que cantaba en la ducha y un largo, etcétera. Pero claro, cuando firmaron, yo no era parte de los negociadores, cuando se firmó ese acuerdo, había una esperanza de que íbamos a tener un proceso de elección donde íbamos a poder decidir si queríamos o no queríamos una nueva constitución, pregunta 1, y una segunda pregunta que nos iba a decir quién iba a escribir esa constitución. Y pasó lo que pasó. Llegó gente que no debió haber llegado, no digo que todas, hay gente que es buena y que sin lugar a duda hizo su mejor esfuerzo. Pero si ustedes me preguntan ahora, y tiene que ver con lo que yo he hecho y lo que ha hecho Matías y muchos otros, decir, no, ¿saben qué? Vamos a rechazar, pero no para quedarnos con la constitución tal cual como está, porque ¿saben qué? Es pan para hoy y hambre para mañana. En 1 año más, 2 años más, 3 años más vamos a estar en las mismas o peor. Y además nos van a sacar en cara a nosotros, a los que llamamos a votar a prueba en el plebiscito de entrada, que los traicionamos y que rechazamos. Y yo creo, de verdad, que tenemos que hacer un proceso nuevo, aunque a algunos no les guste. La cantidad de amenazas que yo tengo en mi celular no se las doy a ninguno de ustedes. A ninguno. Obviamente que ese proceso tiene que ser más acotado, con menos constituyentes, sin independientes, y los pueblos originarios en proporción a los que votan. Si aquí votaron 230.000 y eligieron 17, eso significa que cada uno de esos constituyentes representó a 16.000 personas y cada uno de los no originarios representó a 52.000. Esto está desproporcionado. Cualquiera que sepa matemáticas sabe que no corresponde. Entonces hay que hacer un proceso, pero obviamente más chico, más acotado, con menos gente, porque además ya sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pues si ya lo pusieron encima de la mesa. Pero tenemos que cerrar el tema constitucional en Chile, porque si no va a seguir siempre siendo la excusa. No, ¿sabe qué? No vamos a abordar el tema de pensiones porque no tienen ustedes atribuciones y el presidente no le gusta. Tuvimos 4 años en que no pudimos llegar a acuerdo. ¿Y qué es lo que yo creo que debiéramos tener para responder la pregunta que no hiciste? Un sistema mixto, donde haya una pensión básica universal o la PGU, que ya legislamos y me tocó como presidenta del Senado y presidenta de Hacienda sacar adelante eso, con obviamente un monto mayor, pero también que haya un incentivo al ahorro individual y que se reconozca el esfuerzo de las personas. Y además, como dice mi amigo Ricardo Almazal, que fue parlamentario por esta región, con libertad de elegir, y que uno defina dónde quiere tener su plata. Y zanjamos esa discusión, por favor, si no puede ser eterna. Pero mientras no resolvamos lo constitucional, siempre va a ser una excusa para no avanzar. Y yo creo que Chile no merece eso. Yo he sido ministra de Estado. Yo fui ministra del Trabajo, de la presidenta Bachelet, y fui ministra de SECTES. Y como ministra del Trabajo, miren, me acusaron de las penas del infierno, que yo era comunista. Porque claro, cuando hago cosas que no le gustan a la derecha, yo soy comunista. Cuando hago cosas que no le gustan a la izquierda, soy facha. Pero sacamos adelante una reforma a la negociación colectiva que al final del día no fue el caos que pudo haber sido. Tiene cosas que pueden perfeccionarse, por cierto, pero no es lo que nos proponen en la convención, pues. Si en la convención nos están proponiendo que un sindicato pueda hacer una huelga solidaria con Ucrania, pues. Si eso nos están proponiendo, la huelga solidaria. ¿Ustedes creen que eso es bueno para los trabajadores del país? Es pésimo.
¿Para qué decir para los empleadores? ¿Qué empleador va a querer invertir aquí? ¿Cuántos proyectos en esta región están paralizados hasta después del 4? Millones. ¿No es cierto? Millones. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que tenemos que resolver el tema constitucional. Yo me embarqué y he sido súper transparente ante la ciudadanía en el voto rechazo, pero para una buena nueva constitución, no para esta. No porque esta era mala, si uno mira las normas y el 72% se modificó. Ahora le agregamos una más importante aún, que la de los quórums. Pero tiene un problema, que siempre nos van a decir, ah, no, es la de Pinochet. Tenemos que matar eso de una vez por todas. Y eso supone un acto de generosidad de todos nosotros. Sobre todo, y perdonen que lo diga así, de los que son defensores de Pinochet. Porque decirles, ¿saben qué? No. ¿Ustedes creen que a mí no me dolería que, y no tiene comparación, por cierto, porque es una ley que se hizo en democracia, pero si alguien dijera, ¿sabes qué? Vamos a botar a la basura la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, claro que me dolería, pues se la hizo Eduardo Frei Montalva, pero no es comparable, fue una ley hecha en democracia. Entonces yo creo que hay discusiones que tenemos que tener la capacidad de decir, se resuelven. Y termino con esto. Yo sé que los políticos somos responsables de muchas cosas en el país, de muchas. Yo tenía 5 años para el golpe. No me hago cargo de lo que pasó en esa época. Me puedo hacer cargo de otras cosas. Pero también, y esto es una invitación a la sociedad en su conjunto, creo que somos todos responsables al final del día de lo que tenemos. Los empresarios tienen su cuota de responsabilidad, los trabajadores tienen su cuota de responsabilidad, la iglesia tiene su cuota de responsabilidad, todos. Y los políticos, por cierto. Si aquí hay políticos que se han robado la plata en este país y no les ha pasado nada. Miren, hay una circulación, hay una publicación que circula en estos días en que me cargan a mí la ley de pesca. La única senadora que se opuso a la ley de pesca famosa fui yo. Y yo soy la responsable. Sin contar, mentir no cuesta nada en este país. Hacen circular otra publicación, porque están molestos los de izquierda conmigo y mi posición, en que dicen la Jimena se junta con la derecha. Y ponen arriba de las redes una foto en que yo estoy con parlamentarios de derecha, con Cristian de la Fuente y Angélica Castro, en una reunión que se hizo con los papás de Tamara, con Camila y Raúl, la niñita que mataron, para impulsar esa ley. Tuve que escribir una carta hoy día en La Tercera para poder poner el contexto de esa foto. En Chile, destruir a la gente no cuesta nada. Y yo les pido que entendamos que la política comete errores, sí. Pero el 15 de noviembre y la paz que se logró a partir de ese día fue también gracias a la política. Entonces, hagamos un esfuerzo, movilicémonos en los días que quedan y entendamos que esto no termina el 4, aunque gane el rechazo, recién empieza. En menos tiempo, más acotado, con la película mucho más clara y no cometiendo los errores que cometimos en el proceso anterior. ¿Sabe lo que va a pasar? El presidente le va a decir, no tenemos que hacer ni un plebiscito porque esto ya lo preguntamos, así que hacemos la misma convención que tenía Monte. No, está bien, pero la interpretación podría ser que esto ya se preguntó. Entonces, y ya lo ha dicho, entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? La ciudadanía ya dijo que quería una nueva constitución. La ciudadanía ya dijo que la quería a través de un proceso participativo. Definamos cuál es ese proceso y en qué tiempo se hace. Pero si entramos y caemos en ese juego, podemos estar, créanme, hasta el fin de los tiempos y con una presión. Miren, no voy a decir la fuente, ni voy a decir quién, pero ya hay un llamado a movilizaciones el 5, si gana el rechazo. Entonces, por favor, contengamos. Aquí necesitamos contener al presidente de la República, aquí no pueden haber vencedores ni vencidos. Porque, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nos interesa a todos nosotros? Que exista un país en paz, ¿no es cierto?, que pueda avanzar. El presidente cometió un error, y es el presidente de la República, ser jefe de campaña de la prueba. Ahí se equivocó. Pero el 4 votamos todos y vamos para adelante. Sí, miren, da lo mismo quien gane o quien pierda, lo importante es que el país gane. Son estas preguntas y voy a tratar de englobarlas en una sola. Primero, la mayor parte del país son personas independientes. O sea, con suerte será el 5% de Chile militante de algún partido político. Y el resto no milita y es un ciudadano que tiene alguna inclinación, que le gusta más
los verdes, los azules, los amarillos, los rojos, pero no militan y no son parte de una organización política. Y está bien, porque eso es una vocación, una opción, es como que nos piden a todos, ¿no es cierto?, que seamos hinchas de algún club deportivo. No tenemos por qué. Nos gusta el fútbol, nos gusta alguno más que otro, pero no somos adherentes, ni vamos a la barra, ni nada de eso. Entonces, claro, para responder a la pregunta que hacen todos inevitablemente, ¿qué pasa después del 4? Y lo que pasa después del 4 tiene que ver con la capacidad de seguir haciendo esto, de seguir encontrándonos. Miren, hay una sola cosa que le concedo a este proceso, que para mí no es un proceso fallido, porque creo que nos ha enseñado demasiadas cosas, y es la capacidad de sentarnos a conversar los que pensamos distinto. Y eso es un tremendo, tremendo valor. O sea, que a mí me digan en mi cara cuándo ustedes se van a hacer cargo de la delincuencia y que yo no me enoje, ¿ya? Es un valor. Es un valor. Y yo tengo que tener la capacidad de explicarle a una ciudadana de mi país que la verdad es que una parte es responsabilidad mía, si yo la quisiera tomar como personal, ya la tomo como cuerpo, pero la verdad es que tiene que ver también con qué hemos hecho como país, quienes han gobernado con poder ejecutivo, presidenta de la República, quienes hoy día generan condiciones laborales en el país que dan o no dan dignidad, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con qué es lo que queremos construir. El otro día, en un canal de televisión que fui a un programa, uno llega ya en la noche, llega siempre un poquitito antes y te maquillan. Es un canal bien importante de nuestro país, no voy a decir el nombre. Y la chica que nos estaba maquillando no tenía contrato de trabajo. Y tenía una jornada que no se la doy a nadie. Y salía de ahí, tenía que tomar un Uber, un taxi o una micro sin ninguna condición de seguridad. Y el dueño de ese canal es una de las personas más ricas de este país. Entonces lo que quiero decir es que, claro, hay una parte que es responsabilidad de los políticos, pero también hay una cuota de dosis de responsabilidad de lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestra vida, en el día a día. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cuáles son las relaciones interpersonales que tenemos? ¿Cuál es nuestra relación con nuestros trabajadores o nuestros empleadores? El padre Hurtado hace más de 60 años escribió un libro maravilloso que se los recomiendo. Me tocó comentarlo cuando se sacó una nueva edición que se llama Sindicalismo en Chile. Y él le habla a los empresarios y a los trabajadores. Y les dice a los empresarios, no hay nada más importante para que los trabajadores se puedan organizar, defender, agrupar, que el sindicato. Y a los trabajadores les decía, no hay nada más importante para ustedes que su fuente de trabajo y tienen que cuidarla. Y eso es algo que se nos olvida a diario. El no cuidar a las personas con las que trabajamos. El no generar condiciones mínimas de seguridad. El no ser capaces de sentarnos a conversar. Entonces vuelvo a lo que les decía. A partir del 5, esto que ustedes hacen acá no se puede perder. Porque alguien nos defendía por ahí y decía, yo no creo que la política nos manosee. Que fue la Ruth, creo que fue la que lo dijo. Y yo creo que en la política hay gente buena y gente mala, y cometemos errores, por cierto, pero esto para nosotros es vital. Y lo que hagamos a partir del 5 requiere más de esto, más de diálogo, más de conversación, más de cuando hagamos nuestro catálogo de derechos sociales, y eso tiene que ver con algo que me preguntaba Rodrigo Parragués. Cuando hagamos nuestro catálogo de derechos sociales, entendamos que la diferencia que tiene que haber entre la Constitución, insisto, da lo mismo si es 80 o 2005, y la nueva Constitución, tiene que ser una Constitución en la que el Estado esté presente para garantizar los derechos sociales, ¿ya? Y no solo cuando ya la persona se está muriendo y ahí entre, no. Tiene que haber un marco mínimo de garantías, y obviamente ese marco mínimo de garantías tiene que estar de acuerdo a las posibilidades que tiene el país. Porque un país que ofrece 110 derechos sociales, que sabe que no los va a cumplir, es de una irresponsabilidad completa. Pero de que hay cosas mínimas que tenemos que garantizarle a los chilenos, obvio que sí. Hay 700.000 familias en nuestro país que no tienen vivienda. ¿Tenemos que trabajar para eso? Por cierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con un cronograma que diga, en Chile vamos a levantar, ¿no es cierto?, el fondo de tierras que existe y vamos a
hacer una asociación público-privada que permita a un costo determinado hacer una planificación a 20 años para resolver este problema. Pero que le demos esperanza a la gente. ¿Cuántos matrimonios jóvenes hoy día en Chile saben que no tienen ni una posibilidad de tener su casa? Y que van a tener que vivir de allegados con los papás, los abuelos, los tíos. 1.200.000 personas en nuestro país no tienen agua potable y viven del camión aljibe que les lleva el agua. En el Maule esa es una realidad. En el siglo XXI es imperdonable. Entonces, la diferencia entre una constitución como la que tenemos, que entiende el rol del Estado como subsidiario, y una constitución como la alemana, la española, las europeas, donde el Estado da ciertas garantías mínimas, yo creo que es el salto que tenemos que pegarnos. Y eso no significa atentar contra la libertad de elegir, con la libertad de emprender, porque eso hay que respetarlo. Pero tenemos que tener las alternativas encima de la mesa para que podamos optar. Y yo creo que eso es parte del desafío. Y sobre la violencia, yo creo que ese es un desafío en sí mismo. Si nosotros fuéramos capaces, y está dentro de las cosas que queremos hacer la semana que viene, que es retorno al trabajo legislativo en el Parlamento, de levantar un compromiso en Chile por la no cancelación y la no violencia verbal y física, que es algo que se ha impuesto en nuestro país, creo que podríamos empezar a dar pasos distintos de cómo nos relacionamos. En Chile hoy día el que piensa distinto a la posición dominante es cancelado, es gritoneado. A mí todo el mundo me dice, Jime, ¿cómo estás? Yo sé que lo estáis pasando mal, ánimo, qué sé yo. Y yo la verdad es que lo estoy pasando mejor que nunca. Porque estoy actuando dentro de mis convicciones y porque hace ya más de un año tomé una decisión, no leer Twitter. No leo Twitter. Publico, ocupo Twitter, sí, pero no lo ocupo para ver, porque si no me amargaría. ¿Y saben qué? Yo soy una persona con mucha fe y muy optimista. Sí, yo voté por Gabriel Boric. No era mi candidato. Mi candidata perdió. Y tampoco era mi candidata, porque yo di la pelea para ser presidenta de este país y me bajaron de la candidatura. Entonces, yo soy una convencida, y lo digo con harta humildad, que probablemente hubiésemos tenido un escenario distinto si se hubiese respetado la democracia. Y la democracia cristiana no la respetó. Si gana la el problema es que hay un cúmulo de errores hacia atrás, porque si gana el apruebo, en el fondo es entregar las llaves del reino. O sea, bueno, pero como estamos convencidos de que ese es un mal camino y un camino peligroso, y ahí yo, estimada ciudadana, creo que uno no puede actuar por rabia, porque yo le podría decir que si usted compara lo que ha hecho la Cámara de Diputados y el Senado, y estos son estudios independientes, el Senado es más eficiente, más transparente, más rápido que la Cámara de Diputados, y más barato. Somos 50, la Cámara de Diputados son 150, pero más allá de eso, si gana el apruebo, la verdad es que nos espera un largo camino que no sabemos cómo termina. Si gana el rechazo, que es la opción que yo estoy defendiendo, creo que hay una esperanza de hacer las cosas bien, pero no depende de los políticos, depende del país. Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para contener al presidente de la República, porque yo creo en la democracia y creo que los presidentes tienen que terminar su mandato, así como lo hice con Piñera, que tampoco era mi candidato, pero él tenía que terminar su mandato, y creo que eso es algo que tenemos que cuidar todos y todas. Y tenemos que trabajar para ese buen texto, ese texto que tenga derechos sociales garantizados, que tenga respeto a la libertad, que cuide el emprendimiento, que entienda que lo que se gana con esfuerzo tiene que cuidarse, y eso encierra, por cierto, el derecho de la propiedad de las cosas, con respeto al bien común. El desafío es enorme, y yo no estoy confiada. Yo ahí me sumo a las palabras de Ruth. Creo que las elecciones se ganan el día que se cuenta el último voto en la última mesa. Y tenemos que hacer que todos y todas vayan a votar, sobre todo nuestros adultos mayores, hablar con nuestros jóvenes, el recorrido que yo he hecho, y lo he hecho, créanme, por muchas regiones y no he abandonado la mía tampoco, me hace pensar que debiéramos tener un buen resultado, no un gran resultado, porque el país está fraccionado, pero depende de todos nosotros, y quedan no sé cuántos días, 10 días, y hay que seguir hasta el último minuto. Muchas gracias.